Bueno, en este video les voy a estar explicando un poco acerca de una técnica de análisis de los lípidos que se llama concentración micelar crítica, y para poder empezar a hablar de lo que, digamos, lo que permite estudiar la concentración micelar crítica, tenemos que primero tener una idea de lo que son los surfactantes, como por ejemplo los detergentes. Bien, nosotros tenemos distintos tipos de agentes tensioactivos o detergentes. Los jabones son un tipo de detergente también. Y, digamos, los podemos clasificar en varios grupos. Ahora vamos a ver esa clasificación. Esto está asociado, lo que voy a marcar acá, está asociado con el comportamiento que pueden tener en un medio acuoso, ¿bien? Y que justamente van a formar micelas, ¿bien? Como tenemos acá en este caso. En este caso estarían formando micelas. Bien, ahí tenemos una manera de ver la representación de formación de micela, justamente. Bien, acá tenemos otro tipo de micela. Bien, esto no es una micela, esto que estamos viendo acá, este que voy a marcar ahora, esto no es una micela, es una bicapa. Bien, justamente esa es una bicapa. Bien, pero digamos también se puede formar por surfactantes. Bien, acá tenemos distintos comportamientos de estos surfactantes en agua. Eso es lo que estamos visualizando justamente eh, aquí en esta parte. Esta es otro tipo de micela, bien, de forma directa. Fíjense que lo que nosotros podemos observar aquí, en esta partecita, son las cabecitas polares, y de este lado, estas colitas que uno ve, son las colas no polares. Fíjense que se ven de todas maneras. Estos son los comportamientos que tienen los detergentes, por ejemplo, en agua, cuando nosotros nos ponemos a lavar los platos. Bien, ahí vamos viendo todos los comportamientos que pueden tener. Ahora, esto está bueno saberlo, no es lo que más me interesa, pero es importante que ustedes lo puedan conocer, porque es cómo se van comportando en agua. Bien, van tomando distintas formas. Esto después, cualquier cosa, yo les voy a dejar la página, el link, para que puedan acceder a esta página, a esta información. Así pueden leer un poquito más. ¿Qué es lo que me interesa a mí? Este tipo de clasificación. Nosotros tenemos distintos tipos de eh, detergentes, donde pueden ser aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros. Anfóteros, recordemos que pueden tener un comportamiento tanto ácido como base. De hecho, acá lo podemos ver, tienen una parte básica, tienen una parte ácida. Bien, no iónico, ¿por qué? Porque no tiene carga. Bien, acá uno puede ver que se trata de una molécula neutra, no tiene carga, por eso es no iónico. Este es catiónico, ¿por qué? Porque cuando pierde esta carga negativa, esta carga la va a perder, se va a ir justamente esa carga. Cuando la pierde, cuando esa carga se va, me va a quedar solamente la carga positiva. Ahora, cuando pierde esta carga, me va a quedar solamente la carga negativa. Por estos son aniónicos. Bien, ahí lo podemos ver clarito. Y las cargas positivas las estaría perdiendo cuando entra en contacto en un medio acuoso. Bien, bueno, esto es un poquito de la clasificación. Cómo se clasifican los distintos surfactantes o detergentes. Eh, Resulta muy importante que recuerden la diferencia entre iónicos y no iónicos. Bien, no iónicos y no iónicos. Eso es lo que tenemos. Tienen carga y no tienen carga. Ahora, bueno, después ustedes van a poder leer un poquito más acerca del comportamiento que tienen, cómo son, un poco más de sus propiedades y todo esto. Esto es lo que sucede en los medios cuando uno se pone a lavar. Esto después uno lo puede leer, ven que se van formando micelas y todo esto. Ahí se ven, y fíjense cómo van arrastrando todo lo que puede llegar a ser una sustancia lipídica por contacto, por la anfipaticidad que tienen justamente. Entonces ahí van arrastrando todo esto y es así como justamente van lavando. Acá tenemos aniónicos, más para que los puedan ver, bien, son tipos de detergentes. Acá hay otros tipos, bien, hay más tipos, y acá tenemos más. Bueno, esto después cualquier cosa lo pueden ver. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa esta parte, la clasificación que nosotros tenemos, y este comportamiento que es el que van a llevar, la formación de micelas. Recordemos que las micelas se van a ir formando en un medio acuoso. Ahora, vamos a pensar en una cosita más, porque si nosotros tenemos que hablar justamente de lo que se conoce como concentración micelar crítica, la concentración micelar crítica se encuentra asociada justamente a la concentración
mínima que yo necesito para que se empiecen a formar micelas. Antes de esa concentración no se van a empezar a formar micelas, o sea, estoy antes de la concentración micelar crítica. Si yo llego a la concentración micelar crítica, voy a decir, en esta concentración se empiezan a formar micelas, y de ahí en adelante cada vez voy a tener más micelas, ¿bien? O sea que la concentración micelar crítica, la concentración de micelas va a empezar a aumentar. El estudio de la concentración de micelas resulta importante porque me permite tener una idea de la conductividad que va a presentar esa mezcla, digamos, de la manera más adecuada y la que no lo es, porque, por ejemplo, antes de la concentración micelar crítica, la conductividad aumenta, o sea, es buena la conductividad eléctrica. Ahora, una vez que se alcanza la concentración micelar crítica, la conductividad disminuye. O sea que esto me sirve justamente para estudiar la conductividad de una solución que tiene presentes surfactantes. O sea, yo necesito saber en qué punto va a tener una buena conductividad o no. Ahora, si nosotros también vamos un poquito más allá, recordemos que la membrana celular está formada por lípidos y nosotros, digamos, de alguna manera también podemos llegar a obtener información de lo que sería la membrana plasmática a través del estudio de la concentración micelar crítica. No solamente recae en el estudio de estas dos cosas, hay más cosas que me permite estudiar la concentración micelar crítica, pero yo les nombro justamente las más trascendentes, las más importantes. Ahora, para poder hacer la determinación de la concentración micelar crítica en lo que nosotros queremos estudiar, necesitamos tener en claro el conocimiento que nos va a brindar un instrumento que se llama espectrofotómetro, ¿bien? Y el espectrofotómetro justamente a mí me permite medir algo que se conoce como absorbancia, ¿bien? La absorbancia, ¿bien? Es justamente una medida de la cantidad de luz que va a absorber esa solución, ¿bien? La absorbancia está dada justamente por la ley de Lambert y Beer, ¿bien? Está asociada a esto, ahí yo se les voy a ir escribiendo para que ustedes puedan comprender de lo que yo estoy hablando, y lo que nosotros tenemos es que la absorbancia, que se escribe así, es igual a E, vamos a escribirlo de esta manera, ¿bien? Porque es epsilon en realidad, epsilon por L por C. Y ahora les voy a ir contando un poquito qué serían cada una de estas cosas para que podamos interpretarlo. Donde nosotros tenemos lo siguiente. Esto, la C, se refiere a la concentración molar. O sea que esto es molar, ¿bien? Es molaridad. Y lo simbolizamos con la M mayúscula. Esto que tenemos acá, esta otra parte, la L representa la longitud de la cuba del espectrofotómetro. La cuba del espectrofotómetro no es más que un cubito que tiene 1 centímetro de ancho. Digamos, el ancho que va a tener, o el largo también, es todo 1 centímetro. O sea que esto es la longitud, ¿bien? Longitud de la cuba de la celda. Y esto está en centímetros, ¿bien? Y siempre, para nosotros, el valor va a ser igual a 1 centímetro, ¿bien? Porque las cubas tienen ya esa dimensión planteada, o sea que ya sabemos el valor que va a tener. Y esto que está acá, que es lo más raro para ustedes, es lo que se conoce como coeficiente de extinción molar, ¿bien? Es lo que se conoce como coeficiente de extinción molar, ahora yo lo voy a escribir, ¿bien? Esto es coeficiente de extinción molar. El coeficiente de extinción molar no es más ni menos que una constante que le corresponde a la ley de Lambert-Beer para el proceso que nosotros estamos llevando a cabo. O sea que hay que calcularlo para eso que nosotros estamos haciendo. Después en séptimo ustedes van a ver, cuando vean en el título instrumental, todo el tema del fundamento, bien en profundidad, de dónde se deduce esta ley y todo esto, pero es importante que lo podamos saber para entender de lo que estamos hablando en el momento que tenemos que empezar a trabajar justamente con esto. Por otro lado, la absorbancia es adimensional, o sea, es una magnitud adimensional, ¿bien? O sea que no tiene unidades, ¿bien? Es un número, es una magnitud escalar, no tiene unidades. Ahora, ¿cuál es la unidad del coeficiente de extinción molar? Bueno, el coeficiente de extinción molar
tiene unidades que son justamente 1 sobre centímetro por molar. O sea, justamente la inversa de lo que nosotros tenemos, porque nos va a quedar justamente, nos va a quedar arriba centímetro, porque esto es 1 centímetro, esto nos va a dar alguna concentración molar, que va a ser lo que va a ir variando, y por otro lado tenemos el coeficiente de extensión molar, que me permite anular esas unidades que yo voy a tener. ¿Bien? Ahora, si uno observa bien, cuando yo escribo la ley de Lambert-Beer, ¿bien? Me voy a dar cuenta que esto es una constante, esto es otra constante, y lo que va a ir variando es la concentración molar, ¿bien? O sea que lo que yo voy a tener son justamente dos constantes, o sea, a mí me va a terminar quedando que la absorbancia es igual a el coeficiente de extensión molar por L por C, donde lo que yo les estaba planteando recién es que estos dos son constantes, pero este que yo tengo acá es una variable. Entonces, esto lo podría comparar de manera análoga a decir que esto es igual a I por M, I es igual a M por X más B. O sea que esto se estaría pareciendo a una ecuación lineal. Bien, es parecido a una ecuación lineal. Donde, ¿qué es lo que yo voy a tener? Aquí voy a tener esto que sería la pendiente, o sea que esto es la pendiente. De hecho, si esto vale 1, el coeficiente de extensión molar es la pendiente, la concentración es la variable, y esto es algo que surge de hacer algo que se llama un blanco, ¿bien? Y la absorbancia va a ser la variable, la ordenada, va a ser la variable I. Bien, recordemos que esta otra variable, el término independiente es justamente algo que va a aparecer cuando yo realizo todo el experimento, porque en la ley de Lambert-Beer no tenemos justamente el término independiente. Bueno, después de toda esta brevísima explicación que yo les di, yo les voy a comentar una cosita, esto lo voy a borrar, total ya quedó todo guardado, quedó todo grabado. Les voy a comentar, miren, yo por ejemplo en un laboratorio tuve que hacer la medición y realicé la concentración micelar crítica. Para poder llevar a cabo el desarrollo de la concentración micelar crítica, yo tengo que analizar detergentes. Entonces, por ejemplo, puedo analizar un detergente que se llama SDS, ¿bien? Detergente, es el SDS. El SDS es un detergente particular. Después, si ustedes quieren investigarlo, pueden investigarlo. Y después tenemos otro detergente que es el Tritón. Bien, el Tritón es otro tipo de detergente. Entonces yo tengo estos detergentes. Quiero analizarlos. Para poder analizarlos se usa algo que se conoce sonda. Porque si yo voy a medir a través de un espectrofotómetro, el espectrofotómetro mide absorbancias. Entonces, para poder medir la absorbancia necesito que sea algo con color, tiene que ser algo colorido, porque si no tiene color, justamente no va a poder medir absorbancias. Entonces, para eso yo le agrego una sonda que se llama meriocianina, ¿bien? Y esa sonda me permite justamente, por la emisión de un color, obtener un valor de absorbancia. Bien, esta sonda, la meriocianina, se intercala entre cada una de las micelas. Recordemos lo que eran las micelas, que eran estas esferitas. Bueno, se van a intercalar ahí, entonces cuando pasa el haz de luz puede medir la cantidad de meriocianina que se fue intercalando en las micelas. Si no hay micelas, no se va a intercalar ninguna meriocianina. Entonces, vamos a observar estos valores. Los valores en los cuales se tiene que medir, porque yo tengo que hacer mediciones, la absorbancia se debe medir a 500 nanómetros y se debe hacer una medición de absorbancia a 560 nanómetros. Bien, ahí tenemos las dos mediciones. Recordemos que el espectrofotómetro mide absorbancia, la absorbancia es longitud de onda, la longitud de onda se mide en nanómetros. Bien, entonces yo voy a medir absorbancia a 500 y a 560 nanómetros. Cuando hago las absorbancias, obtengo estos valores. Fíjense que yo aquí decido hacer justamente las mediciones de la cantidad de microlitros y yo voy a decir, tengo SDS, que es el detergente. Agrego esta cantidad de microlitros. Microlitros sería por 10 a la menos 6 litros. Bueno, acá no agregué nada.
como no agregué nada, la absorbancia me da esto. Bien, esta es la cantidad de absorbancia que me da midiendo las dos longitudes de onda que me solicita el análisis, el método de análisis me solicita que tiene que ser medido a 500 y a 560 porque es la forma en la cual se mide la meriocianina, que es la sonda, la que me permite justamente a mí medir dónde empieza a aparecer esto de la concentración micelar crítica. Entonces yo hago todas las mediciones, mido hasta haber agregado 350 microlitros y resulta que tengo estos valores. Cuando yo me pongo a analizar esto, resulta ser que me da un gráfico de este estilo. Y ahí se los voy a compartir para que ustedes lo puedan ver. Me da un gráfico similar a esto. ¿Bien? Y aquí tengo un problema, porque cuando me da un gráfico similar a esto, fíjense, esto sería la absorbancia a 500, y fíjense que a medida que voy agregando microlitros, la absorbancia va disminuyendo. Bien, agrego cada vez más microlitros y la absorbancia disminuye. Y cuando mido 560, a medida que yo agrego más microlitros, la absorbancia empieza a aumentar. O sea que en este punto medio, o sea que por acá, yo se los voy a marcar, en este punto medio yo tengo la concentración micelar crítica. O sea que la concentración micelar crítica está más o menos por ahí. El problema de acá es que es muy difícil de determinar, dónde está la concentración micelar crítica exacta, porque yo la necesito calcular mediante fórmulas. Entonces, ¿cómo hago para hacer una aproximación de dos curvas que son así, de esta forma? Bueno, es muy difícil de aproximar. No quiere decir que no se pueda, quiere decir que es muy difícil y que aparte implica que tiene muy poca precisión la aproximación que yo puedo llegar a dar utilizando estas curvas. Entonces, lo que se hace para poder hacer esto es justamente hacer una relación que minimice esa relación. Lo que se hace es hacer la división entre los valores obtenidos de la absorbancia 560 dividido los valores obtenidos de la absorbancia 500. Entonces, ¿cómo sería esto? Yo voy a volver a mi gráfico, voy a empezar a analizar las tablas, y lo que yo voy a obtener es la relación. Entonces voy a volver a copiar acá, yo estoy trabajando en Excel, vuelvo a copiar acá los microlitros que yo utilicé, pero ahora lo que hago es la división entre la absorbancia 560 y la de 500. Acá fíjense que yo en el Excel puse igual la división de lo que sería la celda a 560, ¿ven? C3, dividido la celda B3. Entonces, bueno, ahí dividí todo y obtuve los valores estos. Todos estos valores, hice esa división. Ahora, cuando ustedes observen, fíjense, yo solamente lo voy a marcar con una línea para que ustedes lo puedan ver. Fíjense que de acá a acá yo podría tener una recta, ¿ven? Y de acá a acá yo podría tener otra recta. Entonces, la intersección de esas rectas, el Excel lo que tiene de bueno es que me puede decir el valor de las rectas. Eso es lo que tiene de bueno el Excel. Entonces me da el valor de las rectas, me dice la ecuación de la recta esta, me dice la ecuación de la recta esta, me dice la ecuación de las dos rectas, hago igualación y con eso puedo sacar justamente el valor de X. Entonces, al poder sacar justo el punto de intersección, voy a poder obtener la cantidad de microlitros que yo utilicé para que aparezcan las primeras micelas. O sea, ¿qué es lo que acabo de descubrir? El volumen de la concentración micelar crítica. O sea que en ese volumen voy a tener la concentración mínima para que se empiecen a formar micelas. De ahí en adelante, es decir, de este valor para la derecha, justamente se empiezan a formar micelas. De este valor para la izquierda, no se forman micelas. Yo ahora voy a proceder a mostrarles cómo armar un grafiquito, porque este sería el gráfico que les está mostrando justamente cómo puedo yo obtener dos rectas. Bien, acá en este gráfico yo puedo obtener dos rectas. Fíjense que acá tengo toda una cantidad de valores hasta acá para un gráfico y acá tengo el otro. Este punto sería como el punto en común. Entonces, bueno, vamos a tratar de aproximar de la mejor manera posible. Yo voy a reducir el grafiquito y me voy a centrar en este que está acá. Entonces voy a aprovechar y voy a construir un nuevo gráfico. Bien, ese nuevo gráfico, fíjense, vamos a empezar a analizarlo, que a mí me interesan justamente las
las rectas, las ecuaciones de las rectas, eso es lo que quiero. Entonces, yo voy a hacer un gráfico justamente con esto. Voy a hacer un gráfico de dispersión. Ahí está. ¿Ven? Ahí me tiró mi primer grafiquito. Y lo que le voy a pedir al Excel es que me dé las líneas. Bien, necesito las líneas de tendencia. Entonces, una vez que le pido las líneas de tendencia, ahí me las hizo. Voy a ir más opciones, porque no solamente que quiero la línea, sino que lo que yo quiero es que me dé la ecuación. Entonces, ahí tengo la ecuación. Y después, si quiero, le puedo decir que me dé el R cuadrado, y el R cuadrado me da una idea de cuánto se aproximan esos puntos entre sí. Bien, si el R cuadrado es más cercano al 1, quiere decir que se aproximan genial, súper bien. Ahora, si no se aproximan muy bien al 1, no se aproximan tanto al 1, quiere decir que me estoy alejando cada vez más, que los puntos se encuentran cada vez más dispersos. Bien, bueno, acá obtuve la primera ecuación. Esto es lo que a mí me interesa. Fíjense que el R cuadrado no es tan grande, o sea que no se aproximan tan bien. Me interesa la ecuación. Ahora yo voy a achicar un poquito este gráfico. La ecuación no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Fíjense que por más de que yo no lo modifique, perdón, que yo lo achique, no va a cambiar la ecuación. Y por otro lado, voy a también a tomar estos valores, estos que están acá, que serían estos valores que tengo acá, y voy a sacar la recta también. Voy a insertar, voy a poner el gráfico, voy a poner, fíjense que voy a dispersión. Cuando voy a dispersión, me queda el gráfico, me queda la otra parte del gráfico, y le voy a pedir la línea de tendencia. Bien, entonces le pido la línea de tendencia, voy a ir a más opciones, voy a preguntarle acá, y voy a presentar la ecuación y el R cuadrado, también que no está de más, y acá me tira toda la información que yo necesito. Entonces yo acá justamente tengo la información que estaba buscando. Bien, tengo las dos ecuaciones, bien, tengo las dos ecuaciones, y con esto, si yo hago la igualación de esta ecuación con esta otra, puedo despejar la X. Fíjense que me dice también las ordenadas al origen. Bueno, genial, no me interesan las ordenadas al origen, hago la igualación y despejo. Bien, o sea que acá se los voy a marcar para que vuelva a quedar claro. Lo que yo voy a terminar encontrando va a ser justamente esta recta, bien, ahí la tenemos, y esta otra recta que tenemos acá, y este punto, ese punto que está ahí, va a ser el valor de la X que yo voy a tener ahí justamente. Bien, eso sería el valor de la X. Recordemos qué es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer la igualación, tengo que hacer 0,0004 por X más 0,3745 es igual, y ahí escribo la otra ecuación para poder hacer la igualación, 0,0153 por X menos 3,7464. Bien, entonces, esto es lo que me queda de la ecuación. O sea que esto sería justamente el método de igualación para poder averiguar la X. O sea que yo a partir de toda esta ecuación que escribí, despejo la X, la averiguo, y eso va a ser el valor del volumen que yo necesito para poder alcanzar la concentración micelar crítica. Bien, es importantísimo que podamos entender estos gráficos, porque estos gráficos nos brindan información justamente en qué momento empiezan a formarse micelas, y habíamos dicho que resultaba justamente una información importante. Bien, es importante también que se hagan amigos de la graficación, de los programas que me permiten hacer gráficos, porque resultan que son muy importantes. Bueno, vamos a continuar avanzando un poquito más con la concentración micelar crítica. Y nosotros tenemos, yo ahí ya les expliqué cómo se calculaban, y quiero que charlemos un poquito sobre esto. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el gráfico, ¿bien? Y tenemos distintas absorbancias. Entonces acá se hacen los dos gráficos. Fíjense que acá están los dos gráficos escritos en un mismo gráfico. Están las dos ecuaciones escritas en un mismo gráfico.
hacen la igualación. Fíjense que acá les dice otra manera que es hacer exactamente lo mismo que la igualación, es restar primero las pendientes, ¿bien? A ver, primero las ordenadas, después las pendientes, y después se hace la división entre lo primero y lo segundo, o sea, entre el primero y el segundo, y con eso se saca la concentración micelar crítica, es decir, el volumen necesario en microlitros para que se alcance la concentración micelar crítica, que sería esto que está acá. En vez de sacarlo gráficamente, lo sacan justamente con cálculos, que es como debe ser, para que les dé un valor. Bien, fíjense que la concentración micelar crítica en este caso da 8,03 microlitros. Esa es la cantidad de volumen de detergente, que en este caso es el tritón, que se necesita para que se empiecen a formar micelas. Antes de ese volumen no se forman micelas, después de ese volumen sí se forman micelas. Y acá tenemos distintos casos. Tenemos el SEDS sin una sal, fíjense que es una sal iónica, es cloruro de sodio. Tenemos el SEDS con una sal, con cloruro de sodio, pero 0,05 molar, con cloruro de sodio 0,1 molar, y ahora vamos a ver el caso de esas tres condiciones. Observemos lo siguiente. Tenemos el gráfico, y esto es lo que a mí me interesa, que ustedes puedan analizar gráficos. Bien, si nosotros hubiéramos estado en clase, estaríamos haciendo esto nosotros con el espectrofotómetro. Entonces, acá ya se hizo todas las relaciones, todo el grafiquito que yo hice, y aquí tenemos la intersección de las rectas, y resulta ser que la cantidad que yo necesito para que se alcance la concentración micelar crítica es 50,05 microlitros, ¿bien? De detergente, del SDS. Recordemos que el SDS es un detergente del tipo iónico, es iónico, ¿bien? Si yo a este detergente iónico le agrego sal en esta concentración, que es una concentración 0,05, la concentración micelar crítica se alcanza a los 26,87 microlitros. Bien, y si yo le agrego más sal, o sea, una solución con una concentración más concentrada, bien, una concentración más concentrada, la concentración micelar crítica se alcanza a los 13,94 microlitros de detergente. Fíjense que la cantidad de detergente siempre que se agregó es la misma. ¿Qué es lo que fue variando? Que acá no tenía el cloruro de sodio, acá tiene 0,05 y acá tiene 0,1 molar de cloruro de sodio. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar? Y que a medida que aumenta la concentración de una sal, como el cloruro de sodio, que es una sal binaria y es un compuesto iónico, ¿qué es lo que sucede con la concentración micelar crítica? Voy a necesitar menor cantidad de microlitros para poder alcanzar la concentración micelar crítica. Ahora la pregunta es ¿por qué? Bueno, si nosotros pensamos que el SDS es un detergente iónico, si es iónico quiere decir que va a tener una carga neta. Entonces, al tener una carga neta, lo que sucede es que esto, al ionizarse también, va a generar iones que van a apantallar las cargas del SDS. Por lo tanto, eh, le van a, le van a, le van a justamente a favorecer la interacción, bien, para que se empiecen a formar micelas más rápido, es decir, a menor cantidad de detergente que yo utilice, perdón, a menor cantidad de detergente que yo vaya usando en soluciones salinas, la formación de micelas se van a formar antes. ¿Bien? ¿Por qué se van a formar antes? Y justamente porque tengo presente sal, tengo un compuesto iónico que va a permitir el apantallamiento de esas cargas. ¿Bien? En cambio acá, que no tengo nada, o sea, nada va a apantallar las cargas, entonces la interacción hasta que se empiecen a formar las micelas va a requerir de mayor cantidad de detergente. Bien, si uno tiene que observar acá las gráficas, comparativamente, fíjense, la concentración micelar crítica aumenta cuando disminuye la cantidad de cloruro de sodio. Y ya lo sabíamos. ¿Por qué disminuye? Justamente por lo que habíamos mencionado. Bien, fíjense que este que tenemos acá, a ver, déjenme ver, este que tenemos acá, es con la concentración máxima, la 0,05, y este es
sin cloruro de sodio. ¿Bien? Este es el que tiene sin cloruro de sodio. La concentración micelar crítica aumenta cuando disminuye la concentración de cloruro de sodio. Cuando no tenemos nada de cloruro de sodio presente, la curva está bien corrida hacia la derecha. Es decir, necesitamos más microlitros de detergentes para que se empiece a formar justamente las micelas. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido, espero que haya quedado claro todo el tema de la concentración micelar crítica, porque es una técnica muy importante. No es la única manera de medir concentración micelar crítica. Hay otras maneras por conductimetría, por ejemplo. Eso también es otro método que lo van a ver en séptimo. Pero bueno, yo no quería dejar de explicarles por lo menos un método de análisis. ¿Bien? Yo después lo que voy a hacer va a ser enviarles estos datos. ¿Bien? Acá son mediciones. Acá se hizo una medición con SDS solo, que yo fui el que yo analicé todo este caso. ¿Ven cómo fui analizando? Después tengo SDS con cloruro de sodio 0,05, con cloruro de sodio 0,1 y tengo tritón, que el tritón es un detergente no iónico. Entonces, bueno, lo que tendríamos que hacer es hacer los cálculos, como hice yo acá. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer, esa va a ser la tarea que les va a quedar pendiente, la actividad que les va a quedar pendiente. Hacen los cálculos, esto lo pueden hacer con una calculadora, y esto lo pueden hacer con una hoja cuadriculada, si no quieren usar el programa Excel. Yo siempre recomiendo Excel. Fíjense que pueden repetir mis pasos con cada uno de los gráficos, porque es mecánico. Los repiten y les va a dar. Y con esto después van a obtener las ecuaciones, y con las ecuaciones hacen la igualación, como yo les había mencionado, y van a poder sacar la cantidad de microlitros que se necesitan para poder determinar la concentración micelar crítica. Hagan la comparación y fíjense a qué conclusión van a llegar. Es decir, van a tener que comparar la concentración micelar crítica para el SDS solo, para estos datos de la tabla, para para el SDS con una concentración de 0,05, 0,1 y para un detergente no iónico. Bien, y con estos datos hacen después ustedes la comparación y me escriben, me cuentan qué tal les quedó, porque yo voy a habilitar justamente una pregunta para que me cuenten los valores, y a partir de esos valores, que son 4, ya el primero yo ya les mencioné cómo calcularlo, me van a contar, me van a contar una conclusión para decirme qué sucede en cada uno de estos casos. Así que bueno, chicos, quedo ahí esperando sus respuestas, dudas, consultas, lo que necesiten. Así que bueno, esto fue todo el tema de concentración micelar crítica y espero que haya sido lo más claro posible.